Bien, bienvenidos a la clase y el día de hoy vamos a repasar sobre el Renacimiento, esa, esa vislumbre que sucedió en el planeta luego de pasar la filosofía medieval, el oscurantismo, que nos llevó a 1000 años de postergación científica, de avance y desarrollo científico. ¿Por qué? Porque después de la escuela de Aristóteles y todo lo que promocionaron, bueno, pues en este caso la escolástica, la patrística, la filosofía medieval se apoderó del pensamiento humano y a pesar de que hubo esfuerzos de otras filosofías en poder desarrollar y llegar a avances científicos en tecnología, ingeniería, medicina, educación, todas estas se concentraron en estudiar a la teología. Y la teología adquirió el poder y el estudio de Dios abordó todas las ciencias. Es decir, todas iban involucradas al estudio de Dios. Y es por eso que durante 1000 años, digamos, el hombre se concentró en conocer a Dios y las particularidades, ¿no?, de todo el texto bíblico. Entonces, fueron 1000 años. Ahora, la iglesia dominante, la iglesia católica, fue imperante, absolutista, y se crearon órdenes religiosas que ayudaron a expandirla, como también la religión islámica, que mantuvo sus posiciones doctrinales sin cambiar, ¿no?, hasta ahora incluso. Ni qué decir del budismo, siempre concentrado en el desarrollo del ser, pero no en el desarrollo, digamos, científico-tecnológico. Entonces, 1000 años. Por eso algunos ateos y algunos agnósticos acusan justamente de que hoy día, 2020, 1000 años de postergación, ya hace 1000 años quizás ya hubiéramos descubierto la tecnología de la información, la tecnología del desarrollo de la ciencia médica, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, pues estamos 2020 y estamos en la situación en la cual estamos. Bien, reflexión aparte, el Renacimiento. Antes de entrar al Renacimiento, recuerden que había muchos enfoques desvariados, digamos, una especie de confundidos, como que no sabíamos qué rumbo tomar, porque en la filosofía medieval hubo científicos sociales notables que incluyeron los estudios de Aristóteles y retomaron la idea de la lógica y la dialéctica, y van a crear un método escolástico en la cual generaban cuestionamientos, problemas a través de la dialéctica, ¿no? Se lo debemos mucho a Pedro Abelardo, por ejemplo. Pedro Abelardo sostenía que la duda lleva al examen y el examen lleva a la verdad. Entonces era importante dudar. Por lo tanto, las verdades de la fe no eran necesariamente absolutas, sino que éstas tendrían que examinarse. Y ahí surge la escuela de Chartres. Y esta escuela se concentró justamente en estudiar el humanismo. Cuando genera el humanismo, entra en conflicto con las tendencias místicas de la época. Místicas se refiere a religiosas. Hubo religiosos como Hugo de San Víctor, sin embargo, que intentó una vez más, como último esfuerzo, a conciliar misticismo y escolasticismo, siendo además el primero que escribió un resumen, una suma teológica. La escolástica llegó a su apogeo en el siglo VIII, en la cual se fundan las universidades y surgen las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos mayormente, de donde procederán la mayoría de teólogos y filósofos de la época. Los dominicos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las tradiciones e interpretaciones islámicas de Avicena y Averroes. Y los franciscanos fueron una orden que sigue la línea abierta por la patrística y asimilan el platonismo, que era mucho más armonizable con los dogmas cristianos. Alberto Magno, por ejemplo, introdujo y articuló la fe de los textos de Aristóteles y fue profesor de Santo Tomás de Aquino, quien puso todo su empeño en pacificar pueblos y ciudades. Santo Tomás de Aquino es el máximo representante de la teología dominica y en general de la escolástica. Santo Tomás, en su magna obra Suma Teológica, acepta el empirismo aristotélico y su teoría de las formas, ¿recuerdan?, de la ileformica. También elabora una fusión platónica aristotélica llamada tomismo, que con sus argumentos cosmológicos tratan de demostrar la existencia de Dios. Y no se olviden, de Santo Tomás se lo debemos los 5 caminos para llegar a Dios, ¿no? La primera vía, el movimiento; la segunda, la experiencia; la tercera,
la contingencia, la cuarta, la perfección y la quinta, el gobierno de todas las cosas. Y Santo Tomás tenía como frase principal, dice, 3 cosas son necesarias para salvar al hombre: saber qué debe creer, saber qué debe desear y saber qué debe hacer. Y justamente allí llega pues la crisis de la filosofía medieval, ¿no? Porque se separa la filosofía y la teología, y por fin aceptan de que ninguna de las dos pueden ir juntas, sino cada una de ellas tiene su propia verdad. Y quien devela esto justamente es Scott, Juan Duns Scott, claro, Juan Duns Scott. Este franciscano de origen escocés llega a la idea de Dios, el ser infinito, como una noción alcanzada por vía metafísica. O sea, solo se puede entender a Dios mediante la metafísica. Y establece que la filosofía y la teología son autónomos, cada uno tiene sus propias disciplinas y no podrían estudiarse o mezclarse ambas. Duns Scott, su frase más famosa dice, creo porque es absurdo. ¿No? ¿Qué les parece? Un franciscano dice esto, creo porque es absurdo. Y creer es absurdo en realidad. Y aparece también Guillermo de Ockham con su famosa navaja de Ockham, ¿no? Que decía que era necesario eliminar todo aquello que no fuera evidente, y dado que en la intuición sensible, el número de entes no debe ser multiplicado sin necesidad. En el acto de conocer hemos de dar prioridad a la experiencia empírica o conocimiento intuitivo, que es un conocimiento inmediato de la realidad. Su navaja de Ockham, la famosa navaja de Ockham, significa, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. ¿Qué les parece? Uno de los principios fundamentales de la navaja de Ockham era de que no hay que afirmar una pluralidad sin necesidad. No hay que admitir nada como existente salvo que tengamos una buena razón. Y las explicaciones cortas y sencillas son preferibles a las largas y complejas. Entonces, ¿qué sucede? Como la filosofía medieval estaba centrado en la idea de buscar la existencia de Dios, ¿no? De resolver esos problemas, ¿no? De llevar a la reflexión de la metafísica, y aparecieron escuelas que observaron la relación entre fe y razón, y no había pues, razón por la cual tuvieron que ser unidos. Y a pesar de que hubo intentos de reconciliar fe y razón, no se pudo, ¿no? Incluso las universidades que en un principio sirvieron justamente para formar órdenes religiosas. O sea, las universidades y su creación fueron esas, ¿no? En el caso del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las primeras especialidades era justamente formar dominicos, formar franciscanos, formar órdenes religiosas para que el evangelio se expanda. Y eso fue una buena estrategia del sistema religioso católico de ese entonces, o conquistar el mundo mediante la creación de universidades, cosa que allí iban las mejores mentes, y esas mentes se dedicaban justamente a estudiar teología, a estudiar la difusión del evangelio. Y nacen extraordinarios filósofos como San Agustín, Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino más porque quizás es el más racional de todos, ¿no? Pero a pesar de todos los intentos, se rescatan algunas cosas del sistema medieval, de todos modos. Pero hubo gente que empezó a pensar y empezó a cuestionar, diciendo, creo porque es absurdo creer. Y nace maestros como Guillermo de Ockham, ¿no? En la cual pone en evidencia que hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que no hay que aceptar. Hay cosas que es pues imposible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como se postergaron todos los estudios científicos de avance de la botánica, la zootecnia, la medicina, la agricultura, entonces no se generaron industrias, no se generaron avances tecnológicos, entonces por eso le llaman el oscurantismo, le llaman la época de la paralización del avance científico. Incluso llegaron a poder perseguir a muchos científicos, ¿sí? A muchos alquimistas que eran químicos, que buscaban nuevas formas de generar curación para varias enfermedades, ¿no? Entonces llegó a un extremo que, bueno, ¿qué pasó? Las ciudades no tenían buenas formas de saneamiento. Las enfermedades empezaron a brotar y la fe estaba limitada a que no podía curar, pues, ¿no? O sea, no podía curar. Entonces la fe se limitó solamente a poder observar y no hubo curas, y entre ellas para la famosa peste negra. Sí, esta peste que asoló a la humanidad y casi la aniquila.
Y como no hubo respuesta inmediata, porque hoy en día frente a la pandemia hay respuestas científicas. Hoy en día casi 50 laboratorios están ahí estudiando, investigando, haciendo experimentos para lograr la vacuna. Pero en ese entonces no había, o sea, la peste negra azota a toda la humanidad y no había forma de curarla. No había, las personas se morían y no había cómo curar. ¿Por qué? Porque se postergó el avance de la ciencia. Los estudios de medicina de las escuelas de Alejandría se quedaron pues hace 1000 años atorados. Entonces no hubo avance, no hubo respuesta. Fue una época de desesperación en la cual el ser humano se dio cuenta de que sí es importante Dios, pero también es importante la ciencia. Y la ciencia tiene que llevar al desarrollo humano, al conocimiento de su realidad, a conocer más la geografía, la astronomía, la medicina, la ingeniería, la educación, la salud, ¿no? Y pues después de esta peste que asoló al planeta y casi desaparece a sus habitantes, entonces justamente por eso se llama la época del renacimiento, renacer. Claro, porque el mundo estaba simplemente ya perdido en el ámbito científico. Por eso se llama renacimiento. O sea, sí acepto la idea de la fe, acepto la idea de Dios, pero también incluyo a la idea de la ciencia. Y hago que ambos caminen por separado. Ya no que la fe sea sobre la ciencia, sino que ambos, bueno, busquen su propio camino y ambos convivan. O sea, no eliminan a la fe, pero tampoco desechan a la ciencia. Al contrario, se da más valor a la ciencia. Y no solamente a la ciencia, sino a todo lo que significa el ser humano. Por eso que el núcleo ideológico del Renacimiento es el humanismo, que podemos definir como la nueva cultura que surge a partir del siglo XV y que se centra en el hombre. Por eso se llama antropocéntrico. Se centra en el hombre. Y que tiene como finalidad al hombre antropotélico. Es decir, ya no es, digamos, la filosofía, ya no es la teología, sino ahora es el hombre. Y por eso se llama humanismo, ¿no? El hombre como centro y el hombre como fin. Y en las artes también se genera un renacimiento. Se estudia y se acepta la naturaleza del cuerpo humano, del ser humano y todo lo que involucra en él y en ella. Entonces se da justamente campo a todo eso y surge una nueva clase social, la burguesía. Aparece la burguesía y empieza a configurarse el modo de producción capitalista. Ahora bien, ¿quiénes eran los burgueses? Los burgueses eran los comerciantes, los empresarios, que poco a poco sumaron capitales y con esos capitales llegaron a igualarlo al rey. Y por lo tanto, le dijeron al rey, tienes que cambiar la estructura, tienes que cambiar las formas. Bueno, el rey se negó, pues no. Y los burgueses empezaron a tomar más y más poder, cosa que financiaron ellos mismos muchos proyectos de innovación tecnológica. Vayamos a uno de los avances extraordinarios de esta época. Sin duda alguna fue la invención de la imprenta. El paso, dice, esa transición, ¿no?, hacia la modernidad se generó en la invención de la imprenta, ¿sí? Fue un gran paso porque antes del siglo XV la gente, el vulgo, el pueblo no sabía leer, no tenía acceso a educación, no sabía los conocimientos básicos de suma, resta, multiplicación, división. ¿Por qué? Porque las escuelas solamente eran para gente millonaria, gente que podía pagar. No había escuelas populares. Entonces, ¿qué sucede? El alemán Gutenberg, o Gutenberg para algunos, inventa la imprenta. Con la imprenta, ¿qué sucede? El conocimiento puede llegar al pueblo y el pueblo puede empezar a leer, puede empezar a comunicarse. Y lo impreso en un papel era extraordinario. Con la invención de la imprenta, pues se reprodujeron miles de Biblias y el pueblo empezó a leer la Biblia. Con la invención de la imprenta, empezaron también ¿qué cosa? A difundirse ideas diferentes, de filósofos diferentes, de épocas diferentes, cosa que el pueblo también accedió a esa lectura y le ayudó mucho a madurar, cambió la época. Era como hoy en día el descubrimiento del celular, de la laptop, la invención de la computadora. Fue extraordinario.
la invención de la imprenta, la capacidad de poner en el papel las ideas. Claro, hoy en día suena simple, pero en ese momento fue una revolución de todas la más importante. Y que no solamente fue la única en el ámbito tecnológico, también, ¿qué cosa? Se rompió, ¿qué cosa? El dogma religioso, ¿sí? Y se dio una mirada a la cultura antigua. Sí, esa cultura que empezó con Demócrito, Heráclito, con Aristóteles, con Tales, el estudio de la Tierra, el estudio de los astros. Entonces, incluso se inventaron nuevos materiales para el conocimiento y estudio del planeta. Por ejemplo, la balestilla, el cuadrante, la brújula, el astrolabio, el nocturlabio, el reloj de arena, instrumentos que permitieron medir el tiempo, medir las distancias, calcular los tiempos. Entonces fueron avances extraordinarios en el Renacimiento. Y se distingue la filosofía de la religión. Sí, la filosofía con sus ideas, con sus avances, y la religión con sus misas, con sus cultos, con sus grupos, ¿no? Y hubo seres extraordinarios, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, claro, este joven que revolucionó la época con sus diversos inventos tecnológicos que le permitieron al hombre hoy en día avanzar, ¿no? Leonardo da Vinci fue pionero de la aeronáutica, pionero de la ingeniería militar, pionero de la ingeniería civil. Leonardo da Vinci fue un inventor extraordinario, ¿no? Un joven muy creativo, un joven polifacético, un joven que se dedicaba en la mañana a la ingeniería, al mediodía a la medicina, en la tarde a la literatura, en la noche a la pintura. Es decir, era un tipo extraordinario, ¿no? Un ser que no paraba de pensar y crear nuevas cosas. Muchas de ellas le fallaron, pero también muchas, ¿qué cosa? Hicieron de él algo trascendental, ¿no? Leonardo da Vinci es uno de los seres humanos más extraordinarios que se ha tenido a lo largo de la historia humana, ¿sí? Y cuando tú enfatizas en su biografía, es realmente extraordinaria, ¿no? Cómo desde joven tenía una mente tan brillante y que gracias a él hoy en día tenemos el gusto de viajar en avión, de llegar a las estrellas, de mirarlas, de tocarlas, de imaginarse un universo. Leonardo da Vinci. En el ámbito del dibujo, la pintura, ni qué decir, extraordinarias sus obras, como la Última Cena, ¿no? Entonces, Leonardo es un tipo polifacético extraordinario, sin duda alguna, uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Pero eso en el ámbito científico y de ingeniería, ¿no? Pero también aportó mucho a la medicina, porque se generó en sus escritos muchos avances en la medicina. Por ejemplo, todo el estudio de los aparatos internos del hombre, se lo debemos a Leonardo. Pero eso fue en el ámbito de la ciencia. Pero la religión también fue quebrada. O sea, la religión católica, el sistema católico fue quebrado por el sistema protestante, porque también de sus mismos monjes sobresale la figura de Martín Lutero y su famosa reforma religiosa. Claro, porque Lutero observa, ¿qué cosa? Con sus 95 tesis observa muchos fallos del sistema católico, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la intermediación, ¿no? El sistema católico dice que tienes que hablar con el sacerdote para que te escuche Dios. Lutero sostenía de que el enlace con Dios era directo, no necesitaba de un intermediario, ¿ve? Entonces, eso fue una revolución, una reforma en esos tiempos. Ahora, ¿qué le costó eso a Lutero? Bueno, la iglesia lo excomulgó, ¿no? Lo retiró, lo desechó la iglesia. Y Lutero tuvo que salir. Incluso en ese tiempo, cuando la iglesia te excomulgaba, era como una sentencia de muerte, porque donde tú, como Lutero, donde cualquier lugar que lo podían encontrar, lo podían asesinar. Pero felizmente hubo reyes que protegieron a Lutero y aceptaron su nuevo pensamiento, su nueva reforma protestante. Y es por eso que una de las iglesias, después de la iglesia católica, con la reforma protestante, ¿no? Lutero funda su iglesia y se llaman los luteranos, ¿sí? Que es la iglesia protestante más antigua del mundo. Y después de los luteranos vienen los anglicanos, claro. Después de los anglicanos vienen una serie de iglesias protestantes. Protestantes se les dice justamente porque protestan contra el sistema católico, observan
y generan sus objeciones. Muchas de ellas con razón, eso es una discusión teológica ya, y otras quizás sin razón, pero se generan movimientos y corrientes, ¿no? Y bueno, pues después de los anglicanos, perdón, los luteranos, anglicanos, vienen justamente pues los metodistas, bautistas y una serie de órdenes religiosas que se van expandiendo en el mundo y que hoy en día tenemos una diversidad de organizaciones religiosas, cada uno con su credo, cada uno con su doctrina, y que bueno, pues no, el ser humano está allí, ¿no? Desempeñándose, pero todo parte desde Lutero y su reforma protestante. Kepler, sin duda alguna, los estudios de astronomía generaron una revolución porque Kepler es aquel que postula los principios del universo, las leyes del universo. Es el primero que dice que la teoría heliocéntrica, una teoría negada en ese tiempo por la Iglesia sostenía que el centro del sistema solar era la Tierra y no era el Sol. Kepler propuso y sustentó de que no, era el Sol el centro. Y bueno, pues, ¿pero qué faltaba? Faltaba demostrarlo. ¿Y quién lo demostró? Galileo Galilei, otro extraordinario científico, también muy religioso él, pero este científico, ¿qué cosa? Inventó el telescopio. Y con el telescopio la capacidad de mirar, de acercarse al universo. Y bueno, fue Galileo Galilei quien con la invención del telescopio hace posible demostrar la teoría de Johannes Kepler. Claro, de que el Sol era el centro del sistema solar y los planetas giran alrededor. Claro, hoy nos parece muy simple eso, ¿no? Pero profesor, eso está bien, pues no es así. No, hoy nos parece simple, pero en ese tiempo era una revolución, es un descubrimiento extraordinario en ese tiempo. Imagínense ustedes llegar a conocer las estrellas, a los planetas mediante un telescopio. Impresionante, ¿cierto? Claro. Pero al pobre Galileo Galilei también lo presionaron para que no diga eso, ¿no? Porque él lo manifestó, lo expresó y dijo, sí, el Sol es el centro y aquí está demostrado. ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia Católica, bueno, formó un jurado, lo procesó al pobre Galileo y lo sentenciaron. ¿Sí? Lo sentenciaron por la eternidad. Simplemente lo sentenciaron a una prisión domiciliaria para toda su vida. Sí, y él murió en prisión. Murió en prisión domiciliaria. No tuvo la oportunidad de salir de su casa y hasta su muerte. Y cuando falleció, bueno, pues lo enterraron en su casa porque la sentencia era por la eternidad. Lo enterraron en su casa. Imagínate lo que hicieron. Hasta que recién el siglo pasado lo desenterraron y bueno, sus huesos fueron llevados a un cementerio para que descanse en paz. Y la Iglesia Católica bueno, pues no sé, hizo una mea culpa y reconoció que Galileo Galilei tenía razón. ¿Ve? Eso hicieron con nuestros científicos. Pero eso fue lo más suave, ¿no? Porque hubo otros que se atrevieron a más. La invención de la pólvora fue un avance extraordinario. ¿Por qué? Porque justamente era el primer aporte de la cultura oriental, que no es muy estudiada, digamos, en nuestros ámbitos, la cultura y filosofía china, la filosofía india, porque, bueno, son filosofías materialistas, y si no son materialistas, son naturalistas. Pero ellos, el gran aporte de ellos fue la pólvora, y la pólvora generó mucho cambio tecnológico. Y bueno, pues el gran cambio, ¿no? El sistema geocéntrico por el sistema heliocéntrico, la verdad por sobre todo. Entonces el hombre se da cuenta de la infinitud del mundo y cambia su visión, totalmente, una visión distinta de la vida. Y aparecen monjes rebeldes con causa, monjes realmente que fueron extraordinarios, como el gran Giordano Bruno, sí, el gran Giordano Bruno. El monje, y bueno, pues, sin embargo, realizó estudios, asimiló ciencia y dijo, ninguna de las religiones existentes es buena porque todas, en alguna medida, son un instrumento de poder y empujan al ser humano a guerras fratricidas y luchas sangrientas. Para él la religión era un problema, ¿no? Que no debería existir religiones, porque todos, ¿qué cosa? Todas pues generan discordia, todas generan simplemente luchas en vano. Y por decir esto,
por decir esto, a Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica el 17 de febrero de 1600. Lo que hicieron con Giordano lo hicieron con muchos científicos. Sí, con muchos científicos que descubrieron muchos avances, pero que lamentablemente el sistema de la famosa Santa Inquisición no simplemente los perseguía. Incluso les ponía el tilde de brujos, ¿no? Y en nombre de la religión, pues fueron muchos quemados, sí, muchos quemados, sacrificados, torturados, muchos científicos. Fue una época horrible. Pero el Renacimiento permitió que justamente estas ideas surjan, estas ideas avancen y hagan que el ser humano pues viva una revolución tecnológica, una revolución astronómica, un conocimiento del mundo del ser humano y el ser religioso diferente, la aparición de hombres extraordinarios, con pensamientos diferentes, con creaciones que hicieron posible el gran avance de la humanidad. Y sin duda alguna, la aparición de otros hombres ya más inquisidores, más cuestionadores, como el gran Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Nicolás Maquiavelo es, sin duda alguna, uno de los integrantes de la filosofía renacentista, pero que apuntó bien al cambio de una sociedad, ¿no? Y su famosa frase, el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo había vivido en una sociedad en la cual el descaro, la deshonestidad, la gestión de la política era realmente corrupta. Y bueno, pues lo que él hizo simplemente fue reflejar, ¿no?, lo que había en su sociedad, la moral y la conducta de la sociedad, reflejarlo en su libro famoso llamado El Príncipe, libro que todo futuro abogado debe leer, ¿no? Entonces, y así aparecen figuras extraordinarias en todo ámbito y que permiten al ser humano tener una visión distinta. Eso fue el Renacimiento, ¿sí? Una oportunidad que se da al ser humano para mostrarse y para ver de manera distinta todas las filosofías. Fue un intento de volver, pues, ¿no? De volver, ¿qué cosa? A conocerla nuevamente el mundo, a estudiarla, al hombre, a la naturaleza, en fin. Eso fue el Renacimiento desde la lectura filosófica. Una oportunidad que el hombre consigue gracias a desgracias como fue la peste negra, ¿no? La incapacidad del sistema medieval de afrontar con éxito todos esos problemas, ¿eh? Y hoy en día vemos todo este avance, como lo seguiremos estudiando más adelante. Bien, vamos a la evaluación de esta clase del día de hoy. Un repaso. A ver, en el Renacimiento, ¿quién fue el eje central de todo? El Sol, Dios, los ángeles, el hombre, el ser subjetivo. ¿Quién fue el eje central de todo? El hombre, claro, el hombre. Y aquí, esta es otra pintura del gran Leonardo da Vinci. Claro, se llama El hombre del Vitruvio, ¿sí? Esta pintura clásica que ustedes han visto seguramente en varios lugares, es el hombre del Vitruvio, también llamado el hombre perfecto. El hombre perfecto es aquel que tiene justamente toda esta perfección basada en el círculo perfecto. Claro, el hombre perfecto es aquel que tiene un cuerpo, un soma, un espíritu, ¿no? Y que ésta está en equilibrio con la naturaleza. Sí, una extraordinaria creación de Leonardo da Vinci, basada justamente en su amigo, en Marco Vitruvio. Sí, por eso él lo llama a esta pintura el hombre del Vitruvio, esa perfección que apuntaba el Renacimiento, ¿no? Sigamos, el cristianismo es una religión, sí, pero es esotérica, abstracta, mistérica, aventurera, con base doctrinal. El cristianismo es una religión de carácter mistérica. ¿Por qué de carácter mistérica? Porque encierra varios misterios. Sí. ¿Qué es un misterio? Es algo que aún no ha sido resuelto, que todavía está ahí con la respuesta buscada. Por eso el cristianismo es una religión de misterios. Por ejemplo, un misterio, la creación de Adán. Claro, todos sabemos ya el relato que Moisés hizo, ¿no?, en el Éxodo. Perdón, en el Génesis, ¿no? Fue tomado del polvo de la tierra, fue formado y fue un hálito, un soplo de vida. Ese es un misterio. Claro, ¿cómo puedes tú generar vida a partir de un soplo? ¿No? Dios dio el hálito, dice Adán. Bueno, pues ahí hay allí un misterio. Otro misterio, el nacimiento de Jesús. Otro misterio, ¿no?
Todavía no ha sido revelado cómo es posible de que un espíritu pueda engendrar en algo material, que es el cuerpo de una mujer. Ese es un misterio. Y así, o sea, hay muchos misterios que se generan dentro de la actividad del ser humano y de la religión cristiana. Por eso se llama religión mistérica. Promovió el neoplatonismo. Sócrates, Aristipo, Diógenes, Platón o Plotino. ¿Quién promovió el neoplatonismo? Bueno, Plotino fue uno de los que promovieron el neoplatonismo, ¿no? Una especie de acercamiento a la idea religiosa de los neoplatónicos. Siguiente, el cristianismo, ¿qué promueve? La salvación individual, grupal, el Armagedón, el fin del mundo, la suprema fuerza. Bueno, el cristianismo promueve la salvación, ¿no? Es un asunto individual, dice, de cada uno. Por lo tanto, eso promueve. Tanto en los franciscanos, los dominicos generaban esto. Saber más fe. Saber más fe. ¿Qué hacen? Cristianismo materialista, cristianismo filosófico, cristianismo helenístico, cristianismo griego, cristianismo social. A ver, el saber más la fe, ¿qué hacen? Cristianismo helenístico. Claro, ¿no? La idea de la razón y la fe. La teología no es una ciencia, ¿por qué? La teología. Teo, Dios, logos, estudio de Dios. No es una ciencia, ¿por qué? Porque excede la lógica. Sienta sus bases en asuntos no evidentes. No es científico. Es y no es. Sobrepasa los límites de la razón. Bueno, la teología no es una ciencia porque sobrepasa los límites de la razón. Sí, esa es la respuesta. Sobrepasa los límites de la razón. Aún así, con sus limitaciones, la escolástica es un método de trabajo intelectual. La escolástica. Por supuesto que es un método, ¿no? La escolástica, su principal método era la repetición constante. Repetición constante. Lectura constante, te grabas, aprendes, dice la escolástica. La frase, no hay que suponer una pluralidad sin ser necesario. ¿A quién es atribuida? ¿A Clemente, Tertuliano, San Agustín, Guillermo de Ockham o a Protágoras? Bueno, pues es el gran Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham. Es un principio. El universo es uno, dice, infinito, inmóvil, no es capaz de comprensión y por lo tanto es interminable y sin límites, y a ese grado infinito, indeterminable y por consecuencia inmóvil. Es una frase científica, ¿no? ¿A quién fue atribuida? ¿A Giordano Bruno, a Leonardo da Vinci, a Galileo Galilei, a Alberto Magno o a Descartes? Bueno, pues fue atribuida a Giordano Bruno. Es de Giordano Bruno. Giordano Bruno, yo los invito a los interesados más en su biografía y su vida, realmente fue un monje rebelde y con carácter, ¿eh? Con bastante carácter, pero que sus ideas basadas en la ciencia agnóstica, en la ciencia materialista, fueron muy importantes para el avance del Renacimiento, ¿eh? Giordano Bruno es un personaje que no ha sido muy tomado en cuenta, ¿no? Estos últimos siglos, pero su aporte fue extraordinario. Sí, pero más su carácter, porque Galileo se retractó, ¿eh? Galileo dijo, ya, tanta presión, todo, lo iban a condenar a muerte a Galileo, y Galileo se retractó ante el jurado. Dijo, ya, está bien, me retracto, no, la Tierra es el centro, dijo. Pero dijo su famosa frase Galileo, ¿no? Et movere. Sin embargo, se mueve, ¿no? O sea, el Sol va a seguir girando y girando. Así digan acá que no. Pero se retractó Galileo. Pero Giordano Bruno no se retractó. Tuvo la oportunidad, pero no se retractó. Sus ideas fueron incendiarias para la época. Grande Giordano. Bien, hemos terminado y bueno, pues la tarea, vamos a ver. Escoge a un filósofo del Renacimiento de tu interés y haz una infografía sobre su biografía y sus ideas, ¿sí? Entonces vas a escoger un filósofo del Renacimiento. Puedes escoger a Abelardo, a Hugo de San Víctor, puedes hablar de los dominicos, de los franciscanos, o Alberto Magno, o a Santo Tomás, ¿no? Si te interesa sus 5 vías de Santo Tomás, o su frase, ¿no? Esta frase de Santo Tomás me gusta, ¿no? Bonita, ¿sí o no? Dice, 3 cosas son necesarias para salvar al hombre. Saber qué debe creer, saber qué debe desear y saber qué debe hacer. ¿Ven? Genial, ¿sí o no? Hay muchas cosas positivas de la filosofía medieval. Como estudió al hombre y su relación con Dios, bueno, pues centró mucho al estudio del ser humano y su conducta. Y tú como joven, ya a estas alturas de tu vida, debes saber qué creer, debes saber qué desear y debes saber qué hacer.
El día que sabes creer en algo, desear algo y hacer algo, ya está, tu camino está hecho. ¿Qué más? Otros filósofos que puedes tomar en cuenta. A ver, Guillermo de Hoja, extraordinario también su aporte con la navaja de hoja. O también puedes, bueno, a ver, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, por ejemplo, puedes hacer su biografía, ¿no? O a Martín Lutero, si te interesa, ¿no? Kepler, Galileo, a los chinos en la invención de su pólvora, o al gran Giordano, y ni qué decir de Nicolás Maquiavelo, que más adelante también vamos a estudiar más, ¿sí? Esa es la tarea, ¿sí? Vas a escoger un filósofo del Renacimiento, haces una infografía sobre su biografía. La puedes hacer digital o también en tu cuaderno, la dibujas y tomas foto y la subes a la plataforma. Esta es una foto del Cerro de Pasco del barrio La Esperanza, pero no es en época de pandemia, por esto, ¿no? No. Esta es una foto antigua, ya son hace 6 años que se hizo. Vino un grupo de artistas plásticos y pintaron en varias casas de la ciudad. Y esta casa es una de las casas más antiguas en el barrio La Esperanza y que pintaron ahí, ¿no? Es interesante la idea del dibujo. Bueno, jóvenes, señoritas, cuídense mucho. Estos días hay que cuidarse más, ¿sí? Hay que protegerse, los protocolos de sanidad que son importantes, porque lo vital en esta vida eres tú, ¿sí? Lo más importante eres tú, para la humanidad, para nuestro pueblo, para tu familia. Así que cuídate. Nos estaremos viendo.